jóvenes, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Quiero aclarar algo. Fíjense que cuando estaba grabando la parte 3, sí, la parte 3 de esta clase, pues tuve una interrupción, tuve que ver un paciente y se me fue la onda. No puse pausa y siguió grabando más de media hora. Entonces, la dejé, le corté mejor esa parte y es la clase que es la parte que ustedes ven como biología cardiovascular número 3 y se ve que absolutamente dejé a medias esta diapositiva. Entonces de aquí vamos a retomar la clase, vea la parte 4, la vamos a retomar desde aquí. Y ahí ustedes pues solo ya saben que por eso esta cita cortada y la vamos a retomar desde esta diapositiva. Así es que, bueno, vamos a continuar siempre con la histología cardiovascular y hablábamos de las válvulas, pues de las grandes venas, ¿verdad? Las válvulas que tenemos, por ejemplo, y las que cobran mayor importancia, aunque más adelante, no más adelante, ustedes en otras materias pues van a ver esta situación de varices que se pueden dar a otros niveles. Estas varices de las que las utilizaremos como ejemplo para entender el proceso o la fisiopatología de lo que le ocurre a los vasos sanguíneos venosos cuando sus válvulas comienzan a dañarse, fruto pues del enlentecimiento del movimiento de la sangre, el fallo pues de las válvulas de las válvulas de cada uno de estos vasos, de estos grandes vasos, y pues pueden provocar en los miembros inferiores lo que conocemos muy bien como varices, pero estas se pueden manifestar en cualquier nivel. Podemos ver varices esofágicas, que son las que dan el problema de hemorragia de tubo digestivo superior. Podemos ver también varices a nivel del estómago, que son las que producen las melenas, así se llaman las heces que ya van con sangre, son heces negras. Podemos ver también varices a nivel de la mucosa rectal, que son las que se conocen como hemorroides, o así popularmente como almorranas, pero ese nombre es muy feo. Y pues pueden haber también varices intestinales. Bueno, en fin, son defectos de la pared de la vena y que conllevan pues un fallo también en la válvula, y entonces pues la sangre se regresa, como vemos en esta. Voy a activar el puntero, permítanme, quiero activar el puntero, aquí está. Entonces, así como vemos en este miembro, ¿verdad? Estas ya son varices que se ven como estas arañitas, y entonces vamos a ver que hay un fallo en el que la fuerza que lleva la sangre hacia arriba es menor, o sea, va perdiendo fuerza, pero es porque la misma vena va perdiendo la capacidad de contraerse, y entonces al perder la capacidad hay reflujo, el regreso de la sangre. Entonces eso provoca las varices en los miembros inferiores de los pacientes. Lo vamos a ver mucho en las mujeres, pero también los hombres padecemos de esa situación. Y así como les digo, va a muchos niveles. Entonces, pero la fisiopatología viene a ser la misma. Entonces, hablábamos porque la circulación venosa de la sangre pues se mantiene gracias a la contracción del músculo liso de cada una de esas venas. Esto pues ayudado por los diferentes cambios de presión externa que se producen como consecuencia de la contracción de los músculos esqueléticos que están alrededor. O sea, por eso a los pacientes que tienen problemas de varices o que primeramente no se manifiesta como varices, sino que vienen son algunos síntomas, ¿verdad? Una lista de síntomas que se presentan como pesantez, así se describe, como pesantez en las piernas, edema de las piernas, inflamación de las piernas, de los pies, adormecimiento de los pies,
pueden llegar a tener cambios de coloración o frialdad en los miembros inferiores, en la planta de los pies, por ejemplo, calambres nocturnos o en la madrugada, parestesia, o sea, son situaciones, son síntomas que el paciente puede llegar a presentar, y posteriormente pues ya le vamos a ver pues sus varices, ¿verdad? O sus venitas pues inflamadas. Primeramente también se pueden ver como petequias que había descrito en las piernas, a nivel del tobillo, a nivel de la planta, a nivel del dorso del pie, o si no pues las arañitas que llaman arañas vasculares. Esas son más evidentes, por ejemplo, en los síntomas de hipertensión portal, o sea, cuando hay un daño de la vena porta a nivel del hígado, porque el hígado está duro, está cirrótico, entonces se manifiestan esas arañitas en toda la pared abdominal anterior, ¿verdad? Sobre la piel vamos a ver unas arañas, ahí le llaman arañas vasculares, es uno de los signos de cirrosis hepática. Pero bueno, entonces, por eso le decimos a los pacientes que caminen, porque al decirles que caminen o que no se mantengan sentados o acostados solamente, al haber movimiento, lógico, pues todos los músculos flexores y extensores del pie y los propios músculos de la pierna y los propios músculos del muslo se contraen y se distienden según la necesidad, ¿verdad? Entonces esto hace que también contraiga, sino que le ayuda en la contracción del músculo liso de la pared vascular, o sea, de la vena, y también de una u otra forma la comprime, y al comprimirlo pues empuja la sangre hacia su sentido, que es pues hacia arriba. Entonces pues todo eso va a depender, y pues principalmente va en brazos y piernas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se llama? Este movimiento o esta acción de estos músculos de piernas y miembros superiores, pues nos ayuda a mantener pues la circulación desde los brazos, ¿verdad? Y las piernas, para ayudarle a llegar hacia el corazón. Las venas de los brazos y de las piernas, que son las encargadas de transportar sangre, ¿verdad? En contra pues de la gravedad, estas son las que están equipadas principalmente con estas válvulas, que son las que evitan así simplemente el retroceso, que aquí le vamos a llamar que hay una regurgitación, ¿verdad? O sea, hay un regreso de la sangre. Entonces, si esa situación se da, ¿verdad? Entonces vamos a tener el problema de la dilatación de ya normal pues de esos vasos sanguíneos, y por ende pues son lo que nos va a provocar las varices, y eso nos da el problema pues de dificultad pues circulatoria importante, porque esto va progresivo, o sea, poco va dañando todo el sistema. Hoy en día pues, ¿verdad? Para varices de miembros inferiores, cuando ya están demasiado dilatadas, el cuerpo tiene la capacidad de adaptación. Entonces, si ustedes se acuerdan, tenemos dos sistemas de regreso de la sangre desde el pie, ¿verdad? De los miembros inferiores, la safena parva, la safena magna. Entonces tenemos un sistema pues de venas que uno de ellos puede ser eliminado, y el otro pues toma el control, ¿verdad? Y toma el liderazgo en regresar la sangre, pero es porque ya está demasiado dilatado, entonces ya pone en riesgo, no vamos a decir la vida del paciente, pero sí la proliferación o la producción de úlceras. Hay muchas personas pues que tienen ese problema, úlceras a nivel de los pies, de los tobillos o de la parte distal de las piernas, ¿verdad? Se les van haciendo úlceras, y eso pues puede llevar a problemas pues mayores en el paciente. Claro que hay que darle medidas también de sostén, medicamentos venotónicos para darle una mejor función a esa vena, como el Daflón, por ejemplo, es uno que utilizamos mucho. ¿Cuál otro? También usamos la pentoxifilina, bueno, y otros más. La aspirinita es otro, la aspirinita cardioaspirina nos ayuda también, porque le da características de ser más fácil de manejar a la sangre, ¿verdad? Le quita, por decir así, características de ser muy espesa. Entonces todo eso, más un niveles de grasa, y bueno, el ejercicio y algunas terapias pues le van ayudando al paciente a sobrellevar este problema, porque
decir que lo vamos a curar es algo muy atrevido de decirlo. Depende también en qué momento lo tomemos, ¿verdad? Entonces, estas valvulitas, como las vemos aquí, ¿verdad? Estas valvulitas son unos finos, estos puestos aquí, veámoslos en situación normal, son unos finos pliegues, ¿verdad? Repliegues de la misma íntima, de la capa íntima, donde hay endotelio, que se proyectan hacia la luz, ¿verdad? Los bordes, estos, aquí decimos, aquí están juntos, ¿verdad? Pero estos bordes están libres. Por ejemplo, cuando aquí estamos viendo un problema de reflujo, ¿verdad? La sangre se regresa, pero cuando va hacia arriba también ellos están separados. Entonces estos se llaman estos son los bordes libres. Estos bordes libres apuntan hacia la dirección del corazón, no están hacia abajo, por supuesto, están hacia el lado, o sea, hacia arriba, pues, por decir así, para que la sangre pues fluya en este sentido y que no tenga pues retroceso, porque ellas cuando se cierran le da impulso a ese poco de sangre que ha pasado mientras se llena la otra cámara inferior, y así pues va subiendo. Entonces las venas varicosas se producen cuando hay una incompetencia de estas válvulas. Eso es lo que aparece, es incompetencia de esas válvulas. En otras venas de tamaño mediano y grandes pues también hay válvulas, solo que va dependiendo pues de la cantidad de sangre que transporta, ¿verdad? O principalmente la gravedad, ¿verdad? No es la misma intensidad con que la sangre de los pies regresa al corazón con la que regresa la sangre de los miembros superiores, ¿verdad? Entonces ahí va a depender la cantidad, pero las válvulas existen, son las válvulas del sistema venoso. Sigamos. Algo que hablamos por allá de las anastomosis arteriovenosas, pues estas que las vemos a nivel pues de los capilares, ¿verdad? O sea, previo a un capilar o en la proximidad del capilar, que es donde nos ayuda a ¿cómo se llama? Le transmite la fuerza de la sangre que llega todavía a ese nivel, a nivel pues arteriolar, o de arteriolas, le transmite esa fuerza a las vénulas, fuerza que le va a ayudar para comenzar a impulsar pues la sangre de regreso, o digamos pues hacia arriba. A mí se me hace más fácil comprenderlo así, que la sangre va bajando y la sangre en las arterias va bajando y la sangre en las venas pues va subiendo. Sí se me ha hecho claro que si lo vamos a hablar de arteria carótida con vena, con las arterias del cuello, con las venas yugulares, por ejemplo, pues la cosa no va a ser así, ¿verdad? En las arterias va subiendo y la vena va bajando, pero para comprenderlo más fácil, pues yo así lo digo: la arteria baja sangre y las venas suben sangre. Entonces vemos que las anastomosis pues permiten que la sangre evite los lechos capilares. Es una función principalmente pues por la fuerza, por la velocidad o por el impulso pues que lleva pues esa sangre, ¿verdad? Además pues esto estamos hablando de la microcirculación, se recuerdan, ¿verdad? De la microcirculación del capilar. A esto es lo que le llamamos pues microcirculación. Es decir pues que las arteriolas se vacían en la red capilar y de ahí la sangre pues drena hacia un sistema venoso. Ese es el camino normal. Pero hay vasos complementarios, ¿verdad? Como el que vemos ahí en la anastomosis, que evitan el lecho capilar, o sea, no llegan al lecho capilar, hacen su intercambio antes, permitiendo pues que así que la arteriola que vemos acá tenga una comunicación directa pues con una vénula. A esto es a lo que le llaman anastomosis arteriovenosa. Hemos estudiado muy bien que la forma en que la sangre, la forma en que las arterias aseguran la irrigación de un tejido sin que quede un espacio
sin irrigar, por decir así, y con el objetivo de aumentar el volumen de riego y aumentar el área que va a ser irrigada, pues se hace uso de las anastomosis. Cuando veamos cavidad abdominal y veamos la irrigación pues de los intestinos, ahí vamos a comprender a cabalidad eso de las anastomosis, aunque ustedes pues ya lo saben. Pero también a este nivel, así le vamos a llamar, es una anastomosis arteriovenosa. Por ejemplo, los nefrólogos utilizan un término que le llaman shunt arteriovenoso. Ellos hacen una comunicación arteriovenosa a nivel del hombro. No, ellos llaman al cirujano. El cirujano, lo ideal fuera un cirujano cardiovascular, pero aquí no. Por ejemplo, aquí en San Miguel creo que no contamos con cirujano cardiovascular. Si hay, yo no lo conozco. Hay intensivistas, hay intervencionistas, que son los que utilizan, ¿cómo se llama? Conductores, transductores, que los introducen a través del sistema arterial o venoso para liberarlo pues de trombos o de coágulos, pero ese es otro pisto. ¿Cómo se llama? Los cirujanos cardiovasculares pues trabajan similar, pero tienen otras funciones, por decir así, otras capacidades. Entonces lo ideal fuera que lo hicieran, pero aquí un cirujano pues general, un cirujano bien preparado pues y ya instruido puede hacer ese cortocircuito. Es un cortocircuito realmente el que se hace, y es donde se instala un catéter fijo, un catéter fijo, donde se le conecta al paciente a una máquina que es el riñón artificial, ¿verdad? Para las hemodiálisis. Ellos por eso tienen un brazo siempre un poco más gordito, pues, ¿verdad? Pero es por eso, porque ahí tienen el shunt o tienen el cortocircuito donde se conectan. Si ustedes han visto la película Matrix, pues tal cual así se ve. Así introducen un catéter y eso pues sirve para hacer la limpieza de su sangre, porque ellos ya tienen los riñones pues dañados, ¿verdad? O en el proceso previo a un trasplante renal, pues se hace uso de esta situación. Pero bueno, me salgo del tema. Entonces decimos pues que ¿cómo se llama? Estas anastomosis arteriovenosas pues esa función tienen, o sea, evitar pues evitar el capilar, hasta el lecho capilar. En la terminación arteriolar, o bueno, digamos en la anastomosis arteriovenosa, hay una pared gruesa, principalmente debido a una abundante capa de tejido muscular que es bastante inervada. En esta zona aquí, en cualquiera de las dos, digamos, pongámoslo así, en la de arriba o la de abajo, pero bien pudiera ser la anterior o la posterior, según la posición, hay una cantidad, hay una parte que es bastante, como dice ahí, como dice, ahí no dice, le estoy diciendo, yo no les digo como dice ahí, es bastante inervada y es algo engrosada, esa zona es engrosada, músculo liso que está engrosado y tiene mucha inervación. Ojo con eso, tiene mucha inervación. Entonces, la contracción, o sea, el apretamiento de este músculo liso puede cerrar la anastomosis en su origen. O sea, ahí, cabal, en la zona donde se da, puede hacer que se cierre el paso. O sea, esa es la función, y desvía entonces el flujo de sangre al lecho capilar. La relajación, por ende, pues permite que la sangre fluya directamente hacia la vénula, evitando la red capilar. O sea, es como un efecto de sifón, ¿verdad? Como un efecto de sifón que cierra. No sería un efecto de sifón, sería un efecto de una válvula de doble vía, algo así se llaman. Algunos de ustedes que son curiosos y tienen instalaciones de agua a presión en sus casas o sistemas de riego, conocen una válvula que le llaman válvula cheque. Entonces esa válvula cheque tiene la capacidad de tener, la válvula cheque solo tiene paso en una dirección, y cuando la sangre se regresa, se cierra, no la sangre, el agua se regresa, pues se cierra automáticamente, solo tiene paso en una dirección. En esa
esa función de válvula que tiene esta musculatura, ese tejido muscular tiene esa función de cerrar y abrir el paso. Lo cierra para que la sangre llegue al lecho capilar y se dé el intercambio, ¿verdad? Y lo abre para que la sangre se regrese más fácilmente. Ahí se logra ganar velocidad, ganar fuerza de presión dirigida hacia el flujo venoso para que se siga su camino de regreso hacia el corazón. Estas anastomosis arteriovenosas pues están muy diseminadas, pero son muy frecuentes más que todo, por ejemplo, en algunas regiones de la piel, por ejemplo, en las yemas de los dedos, en los labios, en la nariz, en las orejas, en los dedos de los pies, más que todo, ¿verdad? Ahí vemos bastante estas anastomosis arteriovenosas que tienen esa presencia de esa musculatura lisa ricamente inervada. Ojo con eso. Otra función pues que se le adjudica a esto pues es una función termorreguladora de la piel. Esa es una función que se le adjudica a estas anastomosis arteriovenosas, ¿verdad? Y lo hace porque en ese intercambio de fuerzas que se da en ese cierre y apertura de esa zona de la anastomosis se pierde calor. Entonces, ¿cómo se llama? Y cuando se cierra, pues se conserva calor. Entonces es una forma de producir calor y de mantener calor, de liberar calor del cuerpo en una fiebre, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Se dan esos intercambios pues a nivel de la piel. Se recuerdan del papel también que tiene que ver pues la termogénesis, que tienen que ver los músculos, ¿vale? Yo creo que ustedes se acuerdan. Aquí vemos otra función, ¿verdad? De mantener el calor del cuerpo o de liberar el calor del cuerpo. Entonces es también una función que entra en la liberación de la fiebre. ¿Se acuerdan que yo creo que alguien lo dijo en las clases, de cómo se perdía el calor, ¿verdad? Entonces, que cómo se da la piloerección también en la piel. Aquí entra todo este sistema. Entonces, hay dos tipos de pérdida de fiebre. La pérdida de fiebre que es por lisis y la otra, ¿cómo se llama? Lisis, y la otra se me olvidó, yo lo tenía en la punta de la lengua. Ahorita hay dos formas de perder la fiebre, que una es con escalofríos y la otra es perdiéndola que es la piloerección, y la otra que es emanando calor, y la otra es sudando la fiebre, ¿verdad? Lisis, crisis, de qué se parecen las palabras, una es en crisis y la otra es en lisis, ¿verdad? Entonces esas son las dos formas de perder ¿cómo se llama? De liberar la fiebre de perder el calor a través de la fiebre, ¿no? Qué feo. Es de perder, bueno, en los casos de fiebre esa es la forma de perder el calor, crisis y en lisis. Bueno, ¿dónde iba? Hablábamos de la función termorreguladora, se me fue la idea. Bueno, en los cuerpos glómicos, cabal. En las yemas de los dedos hay un tipo de anastomosis arteriovenosa que es muy especializada, que se denomina el cuerpo glómico. Ojo, seguimos hablando de lo mismo, pero esto lo vemos a nivel de las yemas de los dedos. Tiene mayor importancia porque hay patologías propias debido a una distorsión, ¿verdad? A una diferenciación en el tejido que se da a nivel de esta anastomosis arteriovenosa y específicamente en el tejido engrosado del que hemos estado hablando. Ahí encontramos esa área, y ahí tiene nombre propio, se llama cuerpo glómico. Solo es a nivel de las yemas de los dedos. Ojo con eso. Es el cuerpo glómico. Lo vemos en esta zona. Creo que en la otra lo vemos mejor. Que tiene una terminación, y ese es el detalle, tiene una terminación arterial pues muy prominente. Está en un conducto que es medio raro el nombre, Hoyer con H. Espérenme,
conducto de Zucker-Hoyer, así se llama. Es el conducto de Zucker-Hoyer. Ahí desemboca una arteria muy prominente, una terminación arterial pues muy prominente, que conecta directamente con la terminación venular. Esa situación no es que sea anómala, es normal. La anomalía es cuando falla en el funcionamiento, que eso lo veo en la otra, es la que les decía, creo que en esta, ¿dónde era? Ya me perdí. No. ¿Dónde era? Sí, en esta, el problema del conducto de Hoyer es que está pues muy, es esto, el problema es que esto, o sea, en los dedos es normal eso, que esté el glómico y que está la arteria que esté en ese conducto de Zucker-Hoyer, pero el problema es que está muy cubierto de células glómicas, son células musculares. Entonces esas células glómicas, células musculares, se lo recubren demasiado, por decir así, y cuando lo recubren demasiado, pues que se da el problema que se llama tumor glómico, y lo vemos pues a ese nivel en las yemas de los dedos, verdad que es una lesión del mesénquima, es benigna, no es muy frecuente, eso sí podemos decir, no es muy frecuente, y que viene derivada pues de los cuerpos glómicos, o sea de los músculos, las células musculares que están rodeando el conducto de Zucker-Hoyer, y entonces o puede ser un defecto neuromioarterial, o sea, el nervio, porque también es muy inervada, el nervio y las arterias están alteradas y dan ese problema, una dilatación anormal, una sobrecarga de fuerza a ese nivel, y no funciona como sifón, como lo que hemos estado hablando. Entonces lo vamos, ¿cómo se llama? Y con mayor frecuencia, pues más que todo en las manos, o sea, en las yemas de los dedos, pero las manos es donde más se ve, y se manifiesta en el lecho subunguial, o sea, abajo de donde nace la uña. Lo que estamos viendo aquí es una inflamación que va lo bota la uña, crece una piel con características de piel, y es como una chibolita, ¿verdad? Un cuerpo, no es un cuerpo extraño porque tiene características de piel, pero se va degenerando, se va deformando, empieza a doler. Acuérdense que tiene bastantes terminaciones nerviosas, comienza a doler y por ende pues termina por ser una molestia que hay que operarla, que hay que extirparla para poder pues liberar, ¿verdad? Y quitar pues el problema al paciente. En algunos casos pues hasta el luxo unguial queda dañado porque se daña la matriz de queratina y ya no hay crecimiento normal pues de la uña. Clínicamente pues este tumor se presenta con una tríada, le decimos nosotros. Aquí ustedes van más adelante, van a ver que hay tríada de tal cosa, ¿cómo se llama? La pentalogía de no sé qué, de Falota, y van a oír muchas, que es una forma de ¿cómo le llamamos? Medios, ¿verdad? ¿Cómo es? Neumotécnicas, sí, neuma es de pulmón, espérenme, me he olvidado el nombre. ¿Cómo se dice? Se dice mnemotécnicas que nos ayudan pues a afianzar conocimientos. Entonces aquí por ejemplo hay una tríada, o sea 3 características. Una es la hipersensibilidad al frío, esa es una, o sea esa parte es, usted, con ese dedo que está dañado no podrían tocar el cumbo de sorbete que tenemos en la refri, ¿verdad? O agarrar una bolsa de hielo, no podríamos porque dolería hasta el tuétano, duele hasta el hueso. Entonces esa es una. Otra es un dolor paroxístico intenso. ¿Qué quiere ser paroxístico? Que entra con bastante intensidad, dura un momento y luego desaparecer, ¿verdad? Esa es otra posibilidad, que puede responder o no a analgésicos. En algunos casos funciona, en otros no. Y una localización pues exquisita en un punto doloroso. Por decir así, tenemos
tenemos, aquí volvamos a esta imagen, tenemos la yema imaginemos que no tiene todo esto, todos le hemos visto una chibolita que puede estar por aquí, glómico, pero el paciente cuando le tocan por aquí es cuando le duele, y le pueden apretar todo lo demás del dedo y no le duele, solo le duele esta área específica. Entonces ese es un dolor exquisito en un punto. Entonces esa es la tríada del tumor glómico: hipersensibilidad al frío, dolor paroxístico intenso y localización exquisita. Si yo lo quisiera resumir en palabras sencillas: hipersensibilidad al frío, dolor. Podemos decir dolor intermitente, podemos decirle así. Y la otra es localizado, ¿verdad? Un dolor localizado, porque hay dolores generalizados, como cuando nos duele la cabeza. Cuando nos duele la cabeza decimos un dolor generalizado, aunque hay cefaleas, ¿cómo se llama? Frontales, cefálicas o ¿cómo se llama? O temporales. Y está la cefalea holocraniana, que duele toda la cabeza, pero cuando es localizado podría ser una cefalea frontal, y podría ser no ser cefalea, sino que dolor de la sinusitis. ¿Se acuerdan de la sinusitis de los senos paranasales frontales, verdad? Ese es un dolor localizado. Entonces así pasa aquí, puede haber una zona específica, podría ser que solo le duela el lecho umbial, ¿verdad? O solo le duela la uña, o solo le duela la punta del dedo. Podrían ser, son ejemplos que les pongo. Entonces pues son complicaciones de un que tiene que ser manejado quirúrgicamente, y puede ser también provocar una distrofia unguial, ¿verdad? Por supuesto, lo que les decía, dañar la uña de por vida, y son problemas relacionados pues con el cuerpo glómico, que es esta zona, que así se llama normalmente, que en la zona de la anastomosis arteriovenosa, que interviene en el de Zucker-Hoyer, que es donde desemboca una arteria que tiene conexión directa con la anastomosis arteriovenosa, y las células glómicas que rodean ese conducto de Zucker-Hoyer. No es Zucker, es Zucker-Hoyer, así es, conducto de Zucker-Hoyer. Bueno, sigamos. Esto es con las aferencias y con las eferentes, o sea, los vasos sanguíneos, como cualquier órgano, pues también tienen inervaciones aferentes y eferentes, que tienen que ver con el sistema pues nervioso autónomo, como cualquier órgano. Ellos pues son respuesta a estímulos, ¿verdad?, que pueden excitarlos o relajarlos. Entonces, que a nivel arterial pues pueden manifestarse en aumento de la presión arterial, disminución de la presión arterial, aumento del flujo, disminución del flujo. Son diferentes respuestas que pueden haber de acuerdo a la zona donde se excite. Perdón. Una de las zonas más estudiadas, porque así lo vamos a decir, esto a todo nivel se da, pero una de las zonas más estudiadas y de las cuales pues hay más evidencia, ¿verdad? Y hay hasta manipulación, podemos decir, o que la podemos poner a trabajar a favor de nosotros como una herramienta diagnóstica, pero también puede llegar a provocar la muerte del paciente si está en manos inexpertas. Es el estudio del seno carotidio. Los vasos sanguíneos, ¿verdad? El seno carotidio está aquí. El seno carotidio es a nivel de la arteria carótida interna. Es esto que estamos viendo acá. Fíjense que yo creo que con ustedes, cuando vimos las clases de cabeza y cuello, yo no sé, no lo tengo registrado en mi mente ahorita, haberles hablado sobre el seno carotidio, un seno que tiene que ver, es esa zona de la que estoy hablando, esto que está aquí, que tiene que ver con una regulación de la presión arterial, y que alteraciones a ese nivel pues pueden provocar disminución del riego sanguíneo, y por ende puede dar una lipotimia, una pérdida temporal o momentánea de la conciencia. Es una zona también que esas llaves que usan los luchadores
las de la lucha libre, ¿verdad? Por ejemplo, los de la WWF, por ahí me acuerdo que alguien de ustedes, cuando estuvo exponiendo, tenía ahí de fondo de pantalla el último WrestleMania de este año, que yo ni supe si se dio o no se dio. Entonces, pero bueno, usan una llave en la cual si realmente se usa, puede provocar un desmayo momentáneo en el contrincante. Es una compresión en el cuello, pero específicamente una compresión dada en la zona de la carótida interna, para si nos queremos ubicar del ángulo de la mandíbula hacia abajo, ¿verdad? Del ángulo de la mandíbula hacia, ¿cómo se llama? Hacia la clavícula, hacia el borde superior de la clavícula. En esa zona, más cerca de la mandíbula, ahí vamos a encontrar el paso de la carótida interna. Entonces, hacer una compresión en esa zona y todavía utilizando el primer dedo, el dedo gordo, pues digamos, el primer dedo, poniéndolo flexionado y haciendo presión directamente en esa zona, podemos provocar un desmayo momentáneo al paciente, pero podríamos llegar también a provocar un paro cardiorrespiratorio y se nos va a morir el cliente. Pero bueno, no le estoy dando idea. Entonces, hablamos de que los vasos sanguíneos pueden alterarse pues significativamente en el tamaño pues de la luz, ¿verdad? O sea, contraer o dilatarse debido a la contracción y a la relajación de las fibras musculares que rodean al vaso, o sea, la media, pues, ¿verdad? Pero esto es debido a la rica inervación simpática que hace acción sobre esos músculos, y es una irrigación, pues, es una inervación, pues, principalmente de tipo, pues, adrenérgica, cuya estimulación puede causar la contracción muscular de la íntima o la vasoconstricción. No voy a estar diciendo de la íntima porque ustedes ya saben que los vasos tienen íntima, y más si estoy hablando de arterias, pues. Entonces, si digo vasoconstricción, digo de la arteria, y ustedes ya van a saber que es la íntima, porque esa acción solamente la hace el músculo de contraerse y de dilatarse, ¿verdad? Si no, me voy a ver muy redundante. Entonces, algunos ¿cómo se llama? Algunos vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos, pues también poseen esa inervación simpática colinérgica que es capaz de producir, pues, vasodilatación. Es una medida, es una acción que el sistema nervioso autónomo hace para mantener el tono vascular y por ende mantener la presión arterial. Esa es la función. En ciertas zonas, ¿verdad? Recibe una información en la luz que le da, pues, información de vasoreceptores, ¿verdad? O sea, porque es como se llama, de acuerdo a los gases, a cómo va el CO2 y el oxígeno. Podría ser que estás teniendo, porque vamos a seguir hablando de la arteria carótida, aunque les digo que a otros niveles hay. El cuerpo está registrando bajas concentraciones de CO2 a nivel cerebral, y ya sabemos que el cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Entonces, si él está registrando poca oxigenación, va a provocar una vasodilatación de la carótida para que haya un aumento en el flujo sanguíneo y haya mayor riego y por ende mayor aporte de nutrientes, oxígeno y glucosa, pues, a nivel del cerebro. Caso contrario, pues la va a hacer una vasoconstricción para que no llegue suficiente sangre, ¿verdad? Pero ya ponerles un ejemplo me va a costar ahí. Pero esa es la función, es la función vasoreceptora. Son funciones que se le conocen. Tiene una función vasoreceptora, o sea, de acuerdo a las concentraciones de los gases, o sea, del dióxido de carbono y del oxígeno. Y también tiene otras funciones quimioreceptoras, donde ya tiene que ver con algunos químicos. Por ejemplo, podría ser la glucosa, ¿verdad? De acuerdo a eso. Hay una controversia porque hay un libro que dice vasoreceptoras tiene que ver con gases, no, tiene que ver con
con líquido, con la cantidad del volumen de sangre. Entonces yo prefiero quedarme así con esa última, porque vasoreceptores es con la presión arterial, o sea, cómo sube y cómo baja la sangre, y quimioreceptora con la función de CO2 y oxígeno, son químicos de la sangre. Entonces prefiero quedarme así. Entonces yo les pregunto en el examen: función vasoreceptora, presión arterial; función quimioreceptora, cantidades de CO2 y oxígeno a nivel de la sangre. Son las funciones que medían o que controlan esta función a nivel pues de estos ahorita, por ejemplo, del seno carotidio, que es el que vamos no voy a decir estudiar, pero es el ejemplo más fácil. Bueno, les decía al inicio, es lo que mejor se ha estudiado, ¿verdad? En ciertas áreas, pues los vasos sanguíneos, ¿cómo se llama? Los receptores, pues, se localizan específicamente. Y ese es el que hablamos ahorita, lo del seno carotidio. Que, ¿cómo se llama? Hay otros que están descritos, pero no tanto como este. Yo no sabría cómo decirles, pero realmente si ustedes quieren ver función vasoreceptora y función quimioreceptora, que ahí siempre nos dirige al seno carotidio, pero sí hay vasoreceptores y funciones quimioreceptores, porque hay terminaciones nerviosas, pero no hay en sí un seno como el que vemos aquí, porque esta es una dilatación. Es una dilatación fisiológica, no es un aneurisma. Es una dilatación normal que existe en la arteria carótida interna previo o antes de ingresar a nivel cerebral, o sea, antes de ingresar a la cavidad craneal. La arteria carótida interna y la externa son ramas de la carótida primitiva. Entonces esta se bifurca pues a nivel del cuello, ya entrando a la cabeza prácticamente, y una se queda afuera irrigando el macizo facial, y la otra se va a irrigar pues todo lo que es el cerebro. Entonces todo el encéfalo, perdón, es encéfalo, el cerebro es una parte del encéfalo. Entonces, pero hay senos carotidios, por ejemplo, en la arteria pulmonar, hay receptores en la arteria pulmonar, en las grandes venas también que entran en el corazón, vena cava, superior e inferior. O sea, ahí existe estos centros de regulación, ¿verdad? Donde existe, pues, por ejemplo, aquí existe un cuerpo carotidio que viene a ser como un ganglio de raíces nerviosas autónomas, aferentes y eferentes, que inervan estas zonas específicas, que son puntos de control, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces eso nos ayuda a mantener pues lo que llamamos la homeostasis del cuerpo, o sea, el organismo funcionando normalmente. Pero volviendo al seno carotidio, pues los receptores de este seno pues viajan dentro del nervio glosofaringeo, ojo con eso, ahí viajan, de ahí provienen del nervio glosofaringeo, y estos viajan, por ejemplo, hacia los centros cardiorrespiratorios del tronco del encéfalo, o sea, a las áreas de respiración primarias. Entonces, en el caso de los quimioreceptores o de la información quimioreceptora, pero esto ya es cosa general. Esto pues tiene una función, y donde le decía yo que lo podemos utilizar como medio de diagnóstico, por ejemplo, en los casos de síncope vasovagal. El glosofaringeo y el vago pues viajan con cierta comunicación pues entre ellos, y puede, por una estimulación vagal, o sea, un masaje carotidio, se le llama, o si no, estimulación vagal, el paciente pues puede perder el conocimiento fácilmente, y entonces ser debido a reflejos vagales. Esa es una forma de diagnosticarlo y saber que no es un problema cardíaco, porque sí puede ser también la manifestación en el caso de desmayos, ¿verdad? De desmayos así de la nada. Por ejemplo, un síncope vagal es esa gente que cuando le van a tomar sangre se desmayan, y es o sea, no les ha hecho nada más que sacarle, puncionarle la vena, pero eso es suficiente para que ellos se desmayen. Entonces
ese es un reflejo vagal. Se le hace el mareo, se le hace un masaje y le vuelve a dar, pues no, decimos nosotros es un problema vagal y ahí pues son medidas hasta psicológicas. Pero hay algunos que sí es un problema, sí es un problema ya de taquicardias paroxísticas, o sea, es una taquicardia que aparece momentáneamente a nivel pues del corazón, que se excita demasiado, late demasiado rápido y puede provocar también desmayo, y eso nos sirve para hacer un diagnóstico. El problema aquí es que pensemos que es un síncope, ¿verdad? Un síncope vasovagal, y realmente nos estamos enfrentando a un infarto agudo al miocardio, y lo que va a pasar es que al estimularlo podemos sí desencadenar. Acuérdense quién irriga el corazón, quién inerva el corazón. Hacemos una estimulación y sí, entonces desencadenar, bloqueamos el impulso cardíaco o el reflejo aferente y eferente del nervio momentáneamente, al que inerva el músculo cardíaco o que se encarga del control del control del nodo sinusal, y entonces pues sí vamos a desencadenar un infarto real, o lo vamos a complicar, o si no también un evento cerebrovascular hemorrágico o isquémico, o sea, perdón, ya me trabé, o isquémico, que se puede dar a nivel intracerebral, y entonces pues es por un estímulo no responsable. Entonces hay que conocer un poco. Vea, esto ustedes lo van a ver cuando lleven pues medicina interna. Sigamos. Aquí pues prácticamente para dejar ya lo que estábamos hablando de arterias y venas, ¿verdad? Como están a su nivel. Como vemos pues las arterias pequeñas, las arterias medianas, las arteriolas, los capilares, nos acordamos de las anastomosis, y las venas postcapilares. O sea, esta es una nada más para que nos recordemos. Y también las arterias elásticas y las arterias musculares. Es un resumen. Las capas también, ¿verdad? Muy importante. Las láminas externas y internas elásticas, que las vemos más que todo en las musculares. La adventicia y la íntima, que es el endotelio, y por ende lo mismo a nivel pues de las venas. Circulación portal. Esto ya hemos hablado un poquito antes. En la circulación portal, ¿se acuerdan que hablábamos que las que llevan sangre de un lugar a otro sin necesidad de tener una válvula central? O sea, la válvula central, que es por ejemplo el corazón. Decimos pues que el sistema porta pues conecta dos sistemas capilares. Ojo con eso, son dos sistemas capilares, se me había ido de la definición. Es la conexión de dos sistemas capilares sin la intervención de una bomba central. Esa es la definición. Es la conexión entre dos sistemas capilares sin la intervención de una bomba central. Allá tenemos la necesidad de una bomba central, pues que es el corazón. Las circulaciones portales pues son en sí conductos venosos o arteriales, porque puede ser también, que conectan un sistema capilar con otro y no dependen de la acción pues de un corazón, así de sencillo, del bombeo de un corazón. La naturaleza de los vasos portales conectores varía de un lugar a otro, no es igual. Así como ya les estoy diciendo de que uso como para explicar esa inervación del sistema autónomo con su función aferente y eferente, y se me hace más fácil explicarlo a nivel carotidio, igual vamos a hablar del sistema porta a nivel hepático, pero hay otros sistemas porta. Pero aquí me interesa pues que veamos, bueno, ahí al final dice dónde hay más, pero el principal o el más estudiado es el sistema porta del hígado, la circulación portal hepática, que es esta es la vena porta. Entonces, que se han dado, ya sea del vaso a nivel del tubo digestivo superior, no, del colon, ¿verdad? Y también del sistema del intestino delgado. Entonces nos lleva esta información, se unen y hacen la vena porta, que llega a dejar nutrientes. Ojo, lo que deja en el hígado son nutrientes.
no va a dejar CO2, porque el CO2 va a tener que irse a cambiar, a cambiar por oxígeno a nivel pulmonar. Drena en los capilares hepáticos y esta sangre es recogida por las venas hepáticas que se conectan o continúan su camino como tributarias en la vena cava inferior. Entonces, todo esto pues da una conexión entre los capilares intestinales y los sinusoides hepáticos o los capilares hepáticos, que es un tipo de, los sinusoides es un tipo de capilar que los vemos a nivel pues hepático, también los vamos a ver a nivel renal, cuando veamos riñón vamos a ver eso. Entonces, este es el sistema porta la otro tipo de venas que encontramos, o de vasos sanguíneos, los sistemas porta. Aquí, como vemos, esta no es pregunta de aquí, pero ya vayan conociéndola porque así la vamos a ver en el otro cómputo, cómo se forma la vena porta. La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Muchas veces se equivocan y me ponen la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. No, la vena mesentérica inferior es tributaria de la vena esplénica. Entonces, las que conforman la vena porta es la vena mesentérica superior y la vena esplénica. ¿Puede haber alguna literatura que diga que son tres? No, solo son dos. ¿Podría ser que la vena mesentérica inferior actúe como una tributaria de la porta? Sí, eso sí es verdad, pero no es tributaria de la porta, es tributaria de la vena esplénica. Bueno, ¿dónde encontramos otros sistemas portales en el organismo? A nivel hepático, el principal, el hipotálamo, la hipófisis, hay conexión entre ellas y esa es la forma en cómo se hace el intercambio de enzimas, ¿verdad? O de estimulantes que tenemos, de hormonas que encontramos a ese nivel. Hormonas es la cosa, no enzima. La hipotálamo y la hipófisis posterior, y ya también a nivel pues renal. Sigamos. Sistema linfático es otro sistema del que vamos a hablar. No vamos a ahondar mucho porque esto ya lo hemos hablado, el año pasado lo hablamos bastante, pero pues lo tendremos que mencionar, donde nos habla pues que el sistema linfático transporta líquido que drena desde el espacio intercelular de los tejidos y ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que a nivel pues capilar va a haber intercambio de nutrientes y de ¿cómo se llama? De nutrientes, oxígeno, CO2, pero hay cierto líquido que se libera en esa unión. Entonces quien se encarga de llevarse ese líquido, que no se acumule, porque si se acumula nos va a dar un problema de linfedema. Entonces él nos ¿cómo se llama? Nos va a dar el regreso de ese líquido que es la linfa, y ya se hace pues a través del sistema linfático. Esa es su función, ¿verdad? Llevar el líquido que drena, transportar el líquido drenado del espacio pues intercelular a nivel pues de todos los tejidos. Casi todos los tejidos, bueno, todos los tejidos tienen esos a contener pues estos tubitos. Vea que es el sistema linfático que también tienen endotelio. Ojo con eso, también tienen endotelio, pero la característica es que son tubos ciegos o se anastomosan, o sea, llegan hasta un punto y ahí terminó. O sea, son tubos ciegos como los vemos aquí. No es como las arterias y las venas que su anastomosis, tienen su capilaridad, tienen sus capilares donde se unen. ¿Vea? Estos no se unen con nadie, su unión la hacen ya a nivel macroscópico allá en la ¿cómo se llama? En la conjunción yugulo-susclavia izquierda, donde ya conforman el conducto torácico. Pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí son túbulos ciegos que contienen pues endotelio, son los capilares, son los ¿cómo se llama? Los capilares linfáticos, ¿verdad? Parte del sistema linfático. Por lo demás se parecen mucho a los capilares sanguíneos. Los capilares linfáticos son iguales a los capilares sanguíneos. La característica pues es esa, que son ciegos y sí, pues tienen endotelio, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir?
pues ellos lo que llevan pues son las moléculas que están disueltas en el líquido intersticial. Todo lo que no logró entrar en el sistema por los diferentes transportes que hay a nivel de los capilares, en la donde se da los capilares sanguíneos, la unión de las venas y las arterias, donde se hace el intercambio. Todo lo que no logra entrar al sistema de capilares sanguíneos, pues se va a venir por el sistema de capilares linfáticos, que se van a ir haciendo más grandes a medida pues vayan dirigiéndose también pues hacia el corazón, porque hacia allá va su camino también. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, esto de acá. Si ustedes ven estos dibujos, es fenestrado, ¿verdad? Al igual de los capilares, ¿verdad? Que veíamos de una de las formas de capilares, son fenestrados, tienen fenestra, tienen una membrana basal pues discontinua, por ende, para poder tener acceso, que lo que le permite es la entrada de moléculas muy grandes, como por ejemplo las proteínas, de elevado peso molecular, ¿verdad? Por ejemplo, los triglicéridos, ¿verdad? Que viajan como kilomicrones, las grasas viajan como kilomicrones a nivel pues de la sangre. Eso lo van a ver en bioquímica ustedes. Y por supuesto, las células inmunitarias, ellas viajan a través del sistema. Hay células inmunitarias en el sistema cardiovascular, ya lo sabemos, pero a nivel de los linfáticos es donde va la mayor parte de las células linfáticas. Entonces, para eso son esas fenestras bastante separadas que permiten pues el ingreso de proteínas de alto peso molecular, y las células pues células inmunitarias, células de grasa, nutrientes como la grasa, como los triglicéridos, por ejemplo, que adentro pues viajan como con el nombre de kilomicrones. Por eso es que a la cisterna se le llama cisterna del kilo, porque ahí confluyen los kilomicrones. Ahí buscan algo de los kilomicrones para que no se queden solo con la idea, porque que así me pongo a explicar ahorita me voy a descoger hablando mucho y no es de esto lo que queremos hablar. Y como dice ahí, pues esa es la función, ¿verdad? Retirar el exceso de líquidos y moléculas disueltas pues en el líquido intersticial, y viajan en un líquido incoloro pues de nombre pues ¿cómo se llama? Kilo, ¿verdad? Gracias al kilo, esas características. Que más normalmente pues es incoloro. Bueno, eso que dice kilo, ya me había trabado, es las características, ¿verdad? de lechosidad, porque es más espeso, es más grasoso, por decir así, que así como viaja en la sangre, ¿verdad? Como viaja en los capilares, eso de lechoso, porque también tiene una alta cantidad de grasa, alta cantidad de lípido. A eso es que se le llama pues kilo, me había olvidado, se le llama kilo, por eso se llama la cisterna del kilo. Y las grasas es que viajan como kilomicrones, como son moléculas grandes se refiere a eso, pero no es que porque llegan las grasas en los kilomicrones, por eso recibe el nombre de cisterna del kilo. No, es porque el líquido se llama kilo. Bueno, cuando hay una ruptura del conducto torácico a nivel, se da una situación que se llama kilotórax, porque hay un derrame de el kilo, ¿verdad? O de líquido que viaja en el sistema linfático, en el tórax, y por eso se le llama kilotórax. ¿Qué más? Los capilares linfáticos pues son, ¿cómo les puedo decir? Se van uniendo de una u otra forma también en su trayecto a las vénulas grandes de pared gruesa, y también pues a las venas de gran tamaño. Tal es el caso, la unión más prominente o más evidente, pues no es que la única conexión que se da es a nivel de la confluencia yúgolo-subclavia izquierda. No es la única. O sea, en todo su trayecto se va uniendo poco a poco. Lo que pasa es que la mayor cantidad llega hasta allá, más que todo porque
el conducto torácico lleva toda la información y todos los células inmunológicas que están en la corredera de los ganglios linfáticos que están en la paralelos o colocados a los lados pues de la columna vertebral, abdominal, abdominotorácica. Entonces, por eso es que el conducto torácico es grueso, ¿verdad? Pero hay otras conexiones antes, ¿verdad? Con las grandes venas y con las grandes vénulas también. ¿Qué podemos decir? Bueno, que mueve toda la linfa desde la red capilar, ¿verdad? De todo lo que se libera a nivel de los capilares arteriovenosos, mueve todo lo grande más que todo. Y ¿cómo se llama? Que tiene bastantes válvulas, tiene un sistema de válvulas similar al de las venas. Eso hace que se evite el retroceso, pues, el retroceso del flujo, ¿verdad? O el reflujo, mejor dicho. La presión y la cantidad de líquido es un poco menor en comparación a la que manejan pues las venas, por decir así. En su camino hacia los linfáticos más grandes, pues la linfa atraviesa uno o más ganglios linfáticos, como vemos acá, ¿verdad? Como acá, este es el ganglio, el vaso linfático que va atravesando. Los vasos linfáticos que llegan por la periferia. El que continúa es otro. Estos son los que llegan y esto es los que continúan en dirección superior. Aquí está, digamos, al revés, así como se debería ver. Aquí están los ganglios linfáticos, aquí están los pequeños ganglios que vienen de los capilares, hacen un punto de control a nivel de los ganglios linfáticos y que se continúan pues en dirección contraria, o mejor dicho en situación pues ascendente, o sea, atraviesan uno o más ganglios linfáticos durante su camino, los pequeños ganglios. Entran pues, como decimos, por el lado convexo, o sea, por la parte contraria, es donde salen ya a través del hilio. Esto también recordémonos que los ganglios linfáticos tienen forma de frijol, similar también a las orejas y similar también a los riñones. Durante este paso, durante este punto de control, es donde cualquier antígeno existente en la linfa pues puede ser procesado por el sistema inmunológico. Es decir, cualquier estímulo infeccioso o tóxico del cuerpo que tiene la capacidad de ser un antígeno, o sea, la capacidad de reaccionar con el sistema linfático inmunológico, y pueda generar pues anticuerpos o células de defensa para contrarrestar ese problema infeccioso, ese problema de cuerpo extraño. ¿Qué más? Esos linfocitos pues son los que salen, son linfocitos activados ya, o sea, son linfocitos ya como con licencia para la gripe, con licencia para la infección de la garganta, con licencia para la infección de las vías urinarias. O sea, van diseñados con una defensa específica para cada una de las injurias que tengamos y con ciertas defensas cruzadas, como se da el caso de las infecciones virales, ¿verdad? Porque las infecciones virales, sus antígenos que presentan en las paredes son similares entre ellos y generan pues a veces reacciones cruzadas, pero eso es harina de otro costal, eso es inmunología. Entonces los grandes vasos linfáticos pues poseen paredes musculares que bombean la linfa. Estamos describiendo prácticamente otra vena que bombean la linfa hacia los dos vasos linfáticos principales. Ustedes ya saben cuáles son. El conducto torácico, 2/3 partes del cuerpo mueve la linfa, y el vaso linfático y el ¿cómo se llama? Y el gran, ¿cómo que se llama se llama es el conducto linfático principal derecho, ¿verdad? Entonces,
que ese solo drena pues parte un tercio y es prácticamente lo del miembro superior y parte del tórax superior, más que todo axilar derecho. Entonces el conducto torácico, que pues ya sabemos dónde desemboca, cómo se llama, en la yúgulo subclavia pues izquierda, y hay una temperatura que dice la gran vena linfática, algo así dice, pero aquí la encontramos con el conducto linfático principal derecho. No me gusta este nombre, pero así lo vamos a dejar. Que pues ya desemboca en la unión yúgulo subclavia derecha. Entonces, el más grande desemboca al lado izquierdo y el más pequeño desemboca al lado derecho. Esto es todo el sistema linfático. ¿Ve? Entonces, el conducto principal derecho y el conducto torácico son los dos más grandes. Este que va aquí es el conducto torácico. Vean que hay un accesorio que se comunica con él en su trayecto y desemboca en la unión yúgulo subclavia izquierda. Y el derecho, que es todo este que viene de aquí, parte de esta zona y desemboca en la unión yúgulo subclavia derecha. Vamos a ver, sigamos. Este es un capilar linfático. Esto que vemos aquí es un capilar linfático. Esta es la válvula. Todo este es el vaso. Todo este es el capilar longitudinal. Estas son las válvulas similares a las que veíamos. O sea, el paso va para acá, la rotación va hacia acá. Estas son las válvulas, si se fijan, similares a lo que hablábamos pues en las venas. ¿Qué más vemos acá? Bueno, que estas válvulas son las que nos ayudan a controlar la dirección la dirección del flujo del flujo de la linfa, que va en dirección. Entonces estas válvulas funcionan pues para controlar el flujo de la sangre, pues es controlado por estas válvulas. Aquí a este nivel pues lo que quería mostrar pues eran las fenestras. Allá no se veían muy bien la unión que hay a las fenestras, que es por donde pueden ingresar todas las moléculas grandes, todo, como hablábamos, proteínas de alto peso molecular, células inmunitarias, antígenos, ¿qué más hablábamos? Y los triglicéridos o componentes pues de las grasas. Sigamos. Y bueno, patologías asociadas pues con los ganglios linfáticos inflamados, ¿verdad? Las linfadenitis o adenitis, que se dan pues principalmente en las cadenas ganglionares, donde hay pues abundantes ganglios. Bueno, aquí no aproveché mucho las diapositivas y las muestro de nuevo. Estas son las cadenas ganglionares, donde hay mayormente ganglios. Hay personas, por ejemplo, que les nacen ganglios aquí, porque hay cadenas ganglionares en esta zona, pero las principales, las axilares, que son para por ejemplo, los problemas mamarios, inflaman los ganglios axilares. Los problemas de la cara y de la cabeza inflaman los ganglios del cuello. Los problemas del cuero cabelludo específicamente inflaman los ganglios a nivel auriculares, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, los piojos, los niños que agarran piojos, que tienen piojos en su cabeza, inflaman los ganglios a nivel pues auriculares o periauriculares. Los problemas del cuello, las enfermedades respiratorias, hay hasta signos específicos de algunas enfermedades respiratorias, como por ejemplo la tuberculosis, que tiene un ganglio, se llama ganglio centinela, que creo que se llama Virchow. Ahorita se me ha ido la onda, se me ha ido el nombre,
Pero sí, hay ganglios específicos que pueden inflamarse y ese signo es de una enfermedad. Hay otros ganglios relacionados con el tiroides, con problemas propios del tiroides, algunas tiroiditis secundarias a infecciones como la de Hashimoto, ganglios a nivel axilar, por ejemplo, de problemas en las mamas, ya les decía, cáncer de mama. Lo primero que vamos a buscar cuando hay una chibolita, hay una masa a nivel pues de la mama en cualquiera de los 4 cuadrantes, pues a estos niveles ya deberían las chicas conocer, por ejemplo, la autoexaminación por cuadrantes de las mamas y buscar, pues, hoy en día, me hago un paréntesis, los problemas de quistes, tanto a nivel ováricos como a nivel de mamas, son muy frecuentes a muy corta edad. Antes era un problema de mujeres ya con hijos, por decir así, por arriba de los 30 años. Hoy se están viendo casos de chicas muy jóvenes con problemas de ganglios a nivel de mama o a nivel ovárico o propiamente de la matriz, que es de buscarles, como decimos, buscar tratamiento pronto, ¿verdad? Porque si no se pueden complicar. Entonces, los ganglios a nivel axilar, pues hay que buscar algo en las mamas en una mujer. Ganglios a nivel inguinal, ¿verdad? Por problemas en la cavidad pélvica, infección a cualquier nivel, pues, por ejemplo, en los hombres una gonorrea, pues puede inflamar los ganglios a nivel inguinal. En los niños puede haber también, pero es por otras. Miren, esta es la valva, aquí está mejor, no lo vi. Aquí tenemos las valvas, la válvula, perdón. De ahí le vemos las valvas, que son las proyecciones del endotelio o de la íntima. Aquí tenemos las valvas las válvulas de un vaso sanguíneo, de un vaso linfático. Entonces veíamos estos casos pues de linfadenitis o adenitis, verdad, que son inflamaciones pues de ganglios, ¿verdad?, en zonas periféricas, y es de señal pues de que hubo alguna infección y todavía se están procesando los antígenos propios para dejar memoria de esa infección y poder tener cómo atacarla en un futuro, o se trata de una infección activa que yo le llamo a estos pues cuarteles donde se soldados que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos que van a ir a atacar a las diferentes injurias que nuestro cuerpo tiene. Bueno, ahorita tengo 1:22, terminamos esta parte linfática. Nos queda ya hablar propiamente del corazón, que es con lo que vamos a continuar pues después, desde el corazón. Entonces nos vamos a quedar ahorita hasta acá. Ya me duele un poco el galillo, me duele la garganta realmente, sigo un poco mal, pero no tengo COVID, no se preocupen. Así es que vamos a dejar ahorita hasta acá. Seguimos pendientes, jóvenes.